Hola, bienvenidos a nuestra campaña 40 días de fe, una experiencia que cambiará dramáticamente nuestras vidas y la vida también de nuestros grupos pequeños. Estudiar la palabra de Dios en grupo siempre va a impactar nuestras vidas. Y tenemos que decir que hoy vamos a aprender a soñar, pero vamos a aprender a soñar con Dios. Como todos sabemos, Dios nos puso en la tierra con un propósito. Él tiene su sueño para nuestra vida que hace volar literalmente nuestra mente. Algunas veces tenemos que reconocer que no es difícil imaginar el plan de Dios para nuestras vidas, pero hemos de permitir que Dios expanda nuestra imaginación y hemos de adoptar su sueño para nuestras vidas. Si somos capaces de hacer esto, si somos capaces de expandir nuestra imaginación, Dios nos va a usar en forma nunca antes sospechadas. El propósito de este estudio es ayudarnos a movernos hacia adelante en esto de dejar que Dios nos use como Él quiere y estar de alguna manera más cerca de Él para poder crecer como personas y por supuesto crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos atender a un llamado cuádruple para comenzar el camino de la fe. Déjeme mostrarlo en esta campaña. En primer lugar, Dios nos llama a dejar la duda. Es el comienzo del desafío. Mira cómo Dios le habla al gran patriarca Josué en el capítulo 1, versículo 9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Josué 1, 9. Escuchar la palabra de Dios dada a Josué nos muestra en primer lugar que esto es algo imperativo. No es una opción, no es una sugerencia, no es una invitación de Dios. Dios está ordenando. Ya te lo ha ordenado, tienes que ser fuerte y valiente. Si tú miras con cuidado este capítulo primero de Josué, verás que Dios 3 veces le dijo lo mismo a Josué. Sé fuerte, sé valiente. Si Dios te habla 3 veces una misma cosa, creo que debemos considerarla y también escucharla. Lo segundo que nos llama la atención en este pasaje es la posibilidad del cumplimiento. Cuando Dios nos manda algo, Él sabe por qué nos los manda. Él sabe que es posible para nosotros obedecer. Su presencia en medio de nosotros siempre va a ser la diferencia en nuestra vida. Habrá momentos, por cierto, y seguro que tú lo has experimentado, en que Dios parece que no está en nuestras vidas, que ha desaparecido. Pareciera que Él se alejó. Un día el profeta Jeremías tuvo esta experiencia y él le decía a Dios: Señor, tú fuiste para mí como una cosa ilusoria, como aguas no estables. El profeta, en medio de sus luchas, en medio de su depresión, en medio de su sufrimiento, le estaba diciendo: Dios, cuando más te necesitaba, cuando más necesitaba de tu presencia, cuando más necesitaba de tu cuidado y de tu protección, tú no estabas ahí, literalmente no estabas conmigo. Si un hombre de Dios como Jeremías, en medio de sus luchas, podía decirle eso a Dios, a nosotros también nos queda exactamente obrar y pensar de la misma manera en que Él lo hizo. Él dijo después, más adelante, este profeta Jeremías: Dios, tú estás conmigo como poderoso gigante. Cuando llegamos al punto final del Evangelio de Mateo, la Escritura nos dice, reproduciendo las palabras del Señor Jesucristo, esta promesa para todos nosotros: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dejar la duda es un enfocarse en Dios y dejar de enfocarnos en nosotros mismos y por supuesto en nuestros problemas. Un segundo paso que tenemos que dar en esta búsqueda de expandir la imaginación tiene que ver con buscar una promesa en la palabra de Dios. Aprender a hallar la promesa de Dios. Mucha gente dice: pero yo oro disciplinadamente todos los días, o yo rezo cada día a Dios. Pero, sin embargo, escuchar apreciaciones como esta nos llevan a preguntar si tu oración o tu rezo de todos los días, Dios lo contesta. La comunicación espiritual, tal como la Biblia lo enseña, es muy simple. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Cuando tú hables su palabra y lees su palabra, Dios habla en nuestro corazón. Escucha lo que Josué dice acerca de él. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino de todo mortal que
que transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, nuestro Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Josué 23:14. Qué tremendas palabras dice un anciano después de una trayectoria de vida. Él comenzó joven, Josué comenzó joven. Ahora, cuando escribe estas palabras, él ya es un anciano. Sabe que sus días están a punto de terminar, como leíamos recientemente en su palabra. Pero él puede decir, Dios nunca me falló. Y es notable para mí y para cualquiera que lee este versículo, darse cuenta que él no lo decía como una experiencia única e íntima y privada, sino pone a todos en conocimiento cómo es Dios y los pone como testigos de la promesa de Dios. Yo quiero darte un testimonio personal. Cada vez que Dios me habla en mis devocionales que hago personalmente, yo suelo apuntar siempre al margen del costado del texto bíblico la promesa o la palabra que Dios me habló en ese día. Para mí, registrar este punto que Dios me habló es algo muy importante, porque después de un tiempo lo vuelvo a leer y veo lo que Dios me mostró, y una vez más, Dios me puede hablar en el mismo texto, no una, sino muchas veces. Y eso enriquece mi vida espiritual y afirma mi fe en Dios. Aquello que nos muestra cuán multiforme es la sabiduría de Dios, la palabra nos muestra realmente esa multiforme gracia y conocimiento de Dios. Él puede estar hablando en cada campaña diferente. Por eso te hago en este momento una pregunta en la cual hay una promesa. La pregunta es, ¿tú crees que será lo mismo contigo? ¿Tú crees que Dios también te da promesas para tu tiempo, para tu vida? ¿Te da promesas personales para que te acerques a Él? Pregúntate, ¿Dios te ha dado alguna promesa en tu vida? ¿Cuál es eso? ¿O cuál es esa promesa que Dios te ha dado? La tercera cosa que la Escritura nos manda en este expandir la imaginación es apóyate en el Señor. Mira lo que el Señor le dice a Josué. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Josué 1:5. Josué es un personaje muy interesante y muy aleccionadora su vida y sus experiencias para cada uno de nosotros. Si uno retrocede en las Escrituras, uno se da cuenta que Josué fue un siervo del gran hombre de Dios, Moisés. Siempre andaban juntos y él había sido testigo de excepción de cómo Dios trataba con la vida de Moisés. Él pudo experimentar, él pudo palpar de primera mano la forma como Dios obraba en la vida de Moisés y cómo se relacionaban uno con el otro. Y ahora le tocaba a él. Qué importante darnos cuenta que en un momento Dios comienza a trabajar con nosotros también de una manera muy, pero muy personal. Déjame contarte una historia verídica. Hace algunos años, un hombre fue con su esposa a una clínica local a visitar a un familiar. Y cuando salía de la clínica, se encontró con una misionera que él conocía, cuyo esposo había trabajado no menos de 40 años en varios lugares del Perú. Ella estaba sentada en un sofá ahí en la recepción. Estaba tejiendo plácidamente, tranquilamente y serenamente. Llamó la atención esa actitud. La pareja se acercó y ella no habló ninguna palabra. Simplemente los miró y le señaló hacia un lado de la puerta, en donde había un letrero que decía: no se admiten visitas, cuidados intensivos. Allí estaba su esposo. La pareja se acercó por la ventanilla a lo lejos y vio cómo el esposo estaba lleno de tubos, lleno de instrumentos que lo estaban monitoreando. Y lo que más le llamó la atención fue aquel monitor de los latidos del corazón, en el cual se veía cómo su corazón estaba débil, porque los latidos eran lentos. La pareja se dio cuenta que había una crisis cardíaca y los médicos no se atrevían a dar un diagnóstico hasta que el corazón se pudiera estabilizar. Le habían dicho a su esposa, quien se llamaba Fe, le dijeron: Fe, tiene que esperar 48 horas. No se puede hacer absolutamente nada más que esperar.
Cuando la pareja miró hacia la esposa, sentada tejiendo, ellos dijeron, ella hace honor a su nombre, pues ella se llamaba Fe y tenía fe en Dios, en que Dios iba a recuperar a su esposo. Esta misionera, cuando habló con ellos, le dijo estas palabras: muchachos, tantos años enseñando de la fe y llega el momento en que Dios te pide ahora que experimentes la fe en Él. Y eso es lo que estoy haciendo, esperando en Dios. Y eso es lo que le pasó a Josué. Él había visto la forma como Moisés, ¿no?, fue teniendo una relación personal con Dios, cómo Dios trabajó en la vida de Moisés y cómo Moisés fortaleció su fe. Ahora no estaba Moisés, ahora le tocaba experimentar su fe de Josué para con Dios y fortalecer en su vida y confiar también en las promesas que Dios le había dado a Josué. Ese es el tercer paso en este camino de expandir la fe. Queda, sin embargo, un punto práctico, que es el cuarto paso en el camino. Y el cuarto paso es, hay que despegar en la fe. La fe necesita, como un avión, despegar. Los obstáculos, las resistencias, deben ser identificados y superados. Mira lo que la Escritura dice en la experiencia de Josué. Entonces José dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor les daba a ellos como herencia. ¿Cuál era el principal obstáculo que enfrentaba Josué y esos casi 2 millones de personas? El gran obstáculo era un río desbordado, torrentoso y por supuesto acaudalado en ese momento. Daba temor cruzar un río en época de crecida. Donde vivimos aquí en la ciudad de Arequipa, nos damos cuenta también cuando los ríos vienen cargados, bajan de las alturas, sumamente torrentosos y sobre todo en las épocas de verano, en épocas de lluvia. Esos ríos son peligrosos de ser cruzados. Josué se da cuenta de esto y se da cuenta que la fe necesita despegar. Necesitaban ellos prepararse, necesitaban identificar los problemas para poder superarlos. Y ahora es lo que nosotros necesitamos también. En el otro libro de la Biblia, en el libro de Eclesiastés, el hombre de Dios escribe estas palabras en el capítulo 11, versículo 4. Si esperas las condiciones perfectas, nunca vas a terminar nada. Si esperas las condiciones perfectas, es verdad, nunca vas a lograr nada. Es decir, está diciendo este libro de Eclesiastés, tú necesitas despegar en tu fe. Si tú estás esperando a que las circunstancias o tus circunstancias se acomoden a tu forma de ver la vida, si tú estás esperando a que las condiciones sean óptimas para avanzar o despegar tu fe, ¿sabe lo que va a pasar? Nunca empezaremos ni tampoco terminaremos nada. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace este comentario final. Sabes que Dios puede hacer cualquier cosa, mucho más de lo que te puedes imaginar o adivinar o pedir en tus sueños más atrevidos. Lo hace sin empujarnos, sino actuando dentro de nosotros. Efesios 3:20. Sí, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. El sueño ideal, el sueño perfecto, aquello que quieres para tu vida como en la suma de la felicidad, es poco en comparación con lo que Dios puede darte. Él dice que te puede dar mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Así que Dios te desafía a que tú expandas tu imaginación, que crezcas en tu fe. Recuerda que para expandir tu imaginación tenemos que hacer 4 cosas. Primero, tenemos que dejar la duda, tenemos que dejar ese desánimo. Segundo lugar, tenemos que aprender a descubrir y apropiarnos de las promesas de Dios que Él nos da y que hay muchos en la Biblia. En tercer lugar, necesitamos apoyarnos en el Señor y no en nuestras propias formas de ver nuestros problemas. Y en cuarto lugar, debemos de aprender a despegar en nuestra fe. Lo que sigue ahora es un diálogo con tus compañeros, con tus amigos, en tu grupo pequeño, en tu pequeña reunión, en casa o en el lugar donde te encuentres con tu anfitrión. Van a haber preguntas que te van a desafiar a evaluar cuál es el estado de tu relación con Dios, cómo está tu fe en Dios, que te van a enseñar y te van a decir en qué punto de tu vida te encuentras en tu fe hacia Dios y para con Dios. Quiero que el Señor te muestre cómo puedes expandir hoy
tu imaginación. En unos instantes, tu fe va a ser puesta en desafío. Chao, nos vemos la próxima semana.